oro comienza en el siglo XIX, volvemos a 1870, la década de los 70, y desde que Guzmán Blanco comienza a alcantarillar a Caracas, no teniendo dónde botar los desechos, entonces el río Guaire se va a convertir en la gran cuenca que va a convertirse en el depósito de estos desechos. Así que el génesis de la contaminación del río Guaire va a comenzar bajo el gobierno de Guzmán Blanco en un poquito más de la mitad del siglo XIX. Recordemos que el Valle de Caracas es una línea de tierra fértil entre dos grupos de montañas, dos complejos de montaña. Y esa línea, ese valle fértil, muy delgado, es atravesado originalmente por un río grande y muchos ríos más pequeños que van a alimentar ese río, que originalmente nace cerca de San Pedro. ¿Dónde queda San Pedro? Allá arriba en Los Teques. Desde allá arriba comienza a bajar el río y a atravesar todo el Valle de Caracas, todo ese Valle de Caracas, y termina abajo en Barlovento. En ese proceso de distancia nos vamos a encontrar que la ciudad se va a ir urbanizando, y esas urbanizaciones van a causar que las personas van a generar basura, y esta basura, al no haber en Caracas realmente un sitio idóneo para el depósito de la basura, lo que conocemos como por ejemplo el relleno sanitario de la Bonanza en Charallave, los caraqueños van a empezar a desligarse de sus desechos usando el río Guaire como basurero. Entonces empiezan las aguas negras a vertirse en el río Guaire, va a empezar a contaminarse, transforman la Caracas en un pequeño basurero con el río Guaire, y a esto lo vamos a ir acompañando con una mala planificación urbanística. Caracas no fue planificada para ser una ciudad como lo que es hoy en día. Previniendo ya en los años 50 lo que iba a poder suceder, que era que se iba a contaminar, se hacen dos canales, uno de cada lado del río, dos canales de concreto, unas tuberías de concreto, para que estas aguas servidas vayan paralelas al río y no se contaminen. Sin embargo, con todo el proceso de crecimiento desordenado de la ciudad, la gente, los constructores, no cumplen con las ordenanzas, y en lugar de sacar cada tubería hacia ese par de caños laterales, simplemente las ponían a botarse directamente al río. Incluso hay zonas del este donde están las plantas, si uno las puede ver, las plantas industriales, que botan el agua directamente al río. Uno va caminando, va manejando, y puedes ver, por ejemplo, después de Polar, ves como Polar es la única planta grande que tiene planta de procesamiento de aguas servidas, la única. Todas las demás, papeleras, plantas de procesamiento de metal, todo botan acá. Igual que toda el agua de detergente, de la lavada de ropa, todo eso bota acá, y por eso vemos que el río incluso es espumoso. Cuando llegamos ya cerca de Barlovento, aquí hay muchísima espuma. Esa espuma evita que pasen los rayos del sol al agua y la limpien. Y entonces cualquier pez, cualquier ser vivo que esté abajo, se muere ahogado, porque no tiene la posibilidad del intercambio de oxígeno, gracias al detergente de la ropa que lavamos nosotros. A medida que comienza a crecer Caracas, y las aguas servidas, todo el agua utilizada, todo el agua de los baños, de las lavadoras, de todos lados, se tiene que descargar en algún lado. Y comienza la descarga hacia el río Guaire. Las edificaciones comienzan a canalizar, a hacerse todas las tuberías para botar el agua, toda esa agua servida al pobre río Guaire. Eso fue uno de los grandes sueños del presidente Chávez, poder beber agua otra vez directamente del río Guaire. Él se lo solicitó a las autoridades de ambiente, luego pasa a las de toda el área de construcción,
y se ha venido trabajando, no con la continuidad que se requiere. Aquí en Venezuela, y eso lo relata muy bien la historia, hay dos cosas que son necesarias para que algo dé resultado. Uno, la voluntad política, y otro, el seguimiento a la actividad. Si no hay esos dos elementos en la mesa como eje central, no hay políticas que valgan. Entonces, más allá del elemento técnico, que es sumamente importante, porque hemos hablado de que el SENA, el TAMES, sí, pero ellos obedecen a una realidad coyuntural de su país y de su espacio, realidad que no es nuestra, no podemos copiar esas realidades para acá. Nosotros tenemos que tener la voluntad política. Considero que el alto gobierno es el primer elemento voluntario que debe sentarse a crear las políticas y luego hacer el seguimiento. Entonces hay que crear una política de seguimiento que sea realmente efectiva. Tiene que ser una política de seguimiento que se inspeccione de tal forma que la gente sienta la presión. Y en esa medida de la presión quizá vamos a encontrar resultados. Pero ahí la corresponsabilidad. De nada sirve que el Estado, de nada sirve que el gobierno tenga la mejor voluntad y el mejor seguimiento si nosotros como sociedad nos ponemos de nuestra parte. Creo que esto es un proceso que va mucho más allá del gobierno. Creo que es un proceso de conciencia. Si nosotros respetáramos todas las ordenanzas, ningún edificio podría sacar el agua servida de manera cruda, sino que deberíamos procesarla a través de pequeñas plantas. Hay plantas de relevo que permiten la oxidación y hay plantas ya eléctricas o con combustible X que te permite ir limpiando el agua servida y no contaminar. Y parece mentira, pero algo tan sencillo como no tirar el papel ahí en el río Guaire, no tirar la bolsa de basura ahí en el río Guaire, va a hacer la diferencia. Si yo lo hago, lo hace el vecino, lo hace el amigo, lo hace el compañero, y cuando nos demos cuenta, todos como sociedad lo vamos a estar haciendo. Yo creo que si seguimos como vamos, mientras de este proceso se van a ir, las obras se continuarán y podremos tener algún día un agua más transparente. Se ha logrado con ríos como el Támesis, se ha logrado con ríos como el Danubio, que eran totalmente contaminados, que caminan por todo el medio de las ciudades y se han logrado sanear. ¿Por qué no vamos a poder sanear el Guaire? Yo creo que podemos, si hacemos grandes campañas de concienciación con la ciudadanía y si obligamos por un lado las campañas y por otro lado obligar a los constructores a respetar toda la normativa existente al respecto. Hay varios elementos. Primero, el elemento político. Guzmán Blanco, cuando da la orden de utilizar al Guaire como alcantarilla al río Guaire. Segundo, el elemento de la no planificación. Cuando empieza a urbanizar Caracas y los barrios aledaños a Caracas, esto por supuesto va a contaminar el río Guaire. Y tercero, la falta de una